Bien, nos adentramos a la información. En el día de la fecha va a salir al aire la licenciada Iris Speroni, hablando un poquito de historia argentina y del por qué estamos como estamos. ¿Qué tal? Buen día, Iris, ¿cómo te va? Buenos días, un cálido saludo en esta fría mañana y Así un es. cálido saludo en especial a toda la gente de La Plata. Mi familia, mi papá era de La Plata, así que tengo mucho cariño por una ciudad hermosa. Bueno, me alegro. Entonces conocés la ciudad de las Diagonales y de los Bosques Lindos. Sí, por supuesto. Bueno, me alegro mucho. Bueno, Iris, mira, todo se va a centrar en una nota bastante interesante. Hay que recordar al oyente que Iris Speroni escribe mucho para el diario La Prensa, es una académica, da clases en distintas universidades, tiene muchos títulos en el diario La Prensa, muchísimos, pero hay uno que me ha llamado mucho la atención porque la verdad que lo considero que está muy bien escrito. El título es simple, 2023. Así es el título de la nota de ella, y es una recopilación de la historia nuestra y del por qué estamos como estamos, ¿no? Lo que fue el pasado y por qué hemos llegado, ¿no?, a este presente y el futuro venidero que es bastante negro. Decime, Iris, pega muy fuerte. Primero, ¿considerás que nuestra historia lamentablemente ha dejado señales negativas y por esa causa estamos como estamos? Y en segundo lugar, eh, ahí ya te la doy vuelta a la pregunta, ¿por qué considerás que hemos tenido esa historia? ¿Por qué esa pelea entre unitarios federales, entre radicales peronistas? ¿Por qué nunca la unión? Te escucho. Complicado. No tengo una visión muy negativa de nuestros 200 años. Creo que ha surgido a la faz de la Tierra una nueva y gloriosa nación, ¿no? Creo que lo que hoy somos, comparado con el desierto de hace 200 años, es una gesta civilizatoria de todos nosotros. Así que, digo como para darle un marco general, más allá de que después uno le da pena no ser respecto de lo que quiere ser, ¿no? Creo que ese es el dolor que uno tiene. No sé si lo expliqué bien, ¿no? No, está perfecto. Uno le gustaría hacer otra cosa distinta a lo que... Pero ciertamente es un gran país aún hoy, en nuestra decadencia, respecto de pensar que donde ustedes están en La Plata es la tierra de indios, ¿no? Correcto, sí. Si no me equivoco, los quilmeños. Sí, bueno, y Tehuelche, etcétera. Bueno, la cuestión es que sí, siempre hubo peleas, pero porque hay visiones encontradas que nunca terminan de prevalecer alguna en particular. Yo creo que desde que termina la guerra de Paraguay, es una regla mnemotécnica, no es que es exactamente, ¿no? Hasta la guerra de Malvinas tuvimos más de 100 años de paz frente a terceros, ¿no? Obviamente con muchas divisiones internas, incluso asesinatos, ¿no? Y eso le dio como una impronta al país de ir siempre un pasito para adelante en muchas cosas, ¿no? Puede ser que según las preferencias de cada uno diga, no, después del gobierno de tal fuimos para atrás, etcétera. Pero si uno tiene una visión un poco más desapasionada, el país creció y creció en la década del 70 y nosotros en algunas cosas estábamos más desarrollados que algunos países europeos, ¿no? Hablo de 1970. En 1983 nos imponen, creo que desde afuera o por acá, la socialdemocracia, ¿no? Y ahí uno empieza a perder el proyecto de nación, empiezan a cambiar todas las variables, empieza a cambiar lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, se empieza a armar de a poquito un Estado muy invasivo, y ahora estamos en una situación, a mi entender, bastante complicada, porque estamos complicados económicamente, pero también estamos complicados institucionalmente y desde ya culturalmente. Entonces,
pareciera como que uno no tiene flancos por los cuales pivotear y decir salir hacia adelante. Entonces, por naturaleza yo soy optimista, entonces creo que el ejercicio que uno tiene que hacer es decir, bueno, ¿por dónde salgo de este laberinto? Que creo que a eso apunté en la nota, ¿no? En la nota del 2023, es decir, bueno, lo que pensamos que la socialdemocracia no es la solución para la Argentina, que Alberdi sabía mucho más que todos estos chichipíos, para dar un nombre, tenemos que empezar a manifestar qué es lo que queremos hacer con el país y someterlo a escrutinio de la población y empezar a ganar lugares políticos, ¿no? No creo que uno pueda arrancar por ser presidente, uno tiene que tener concejales, tiene que tener diputados provinciales, y ahí arrancar a poner diputados en el Congreso. Esa es mi humilde opinión, ¿no? Bien, Iris, abusando de tu sapiencia, háblame sobre qué entendés por plan estratégico y proyecto nacional. Bueno, creo que la Argentina tuvo un proyecto nacional esbozado, creo que el primero fue Alberdi, no exactamente, ¿no? Creo que el proyecto nacional se inaugura con la Declaración de la Independencia. La Independencia dice, bueno, no dependemos más de la corona española, pero después le hacen un agregado a la noche que lo firman todos, o sea que tiene la misma validez, ni a ninguna otra potencia extranjera. Y eso, mal que mal, uno ha tratado de mantenerlo por 200 años, a diferencia de otros países que no, digamos, ¿no? Alberdi creo que es el que mejor piensa un proyecto de nación en sistema económico y rentístico para la Confederación Argentina. No, si yo fuera joven, le diría a los chicos, lean, es un texto arduo, pero lean ese texto, porque es el texto rector de nosotros, ¿no? Pero eso no se puede aplicar por lo que usted dijo, estaba todo el mundo peleándose permanentemente en guerras civiles, pero después de la guerra del Paraguay se acaban las guerras civiles en general, ¿no? Lo único que queda es la lucha contra el indio. Y empieza a surgir un país que va siempre para el mismo lado, que es reinvertir las ganancias, que creo que ese es el punto que tenemos hoy como problemático, reinvertir las ganancias de todo lo que cada uno hace, aunque fabrique ladrillos, y empezar entonces a construir ganancias sobre ganancias, reinversión sobre reinversión, y entre un país rico con una llanura gigante y la inversión masiva de todas las ganancias, de todo lo que se hace básicamente de la ganadería, se empiezan a hacer ferrocarriles, escuelas y avanzar en territorio con el ejército. Y eso entra como en una bola de nieve, pero de prosperidad. Pero como uno le sumó la inteligencia de una clase dirigente que sabía a dónde quería ir, eso rápidamente pasó de nivel, porque cuando llega el siglo y vuelve Roca al poder, decide tener una de las marinas de guerra más fuertes del mundo. O sea, al punto tal que voy a dar un caso, cuando Rusia entra en guerra con Japón, la Argentina le cede a Japón 2 acorazados que tenía encargados, que estaban casi terminados, se los cede a Japón, por lo cual Japón aún hoy nos agradece a nosotros el gesto de Roca. Eso habla de una visión del mundo, de una inteligencia en diplomacia, habla de las ganas de ser y estar. Roca decide, es la primera base en la Antártida, es la nuestra y es una decisión de Roca. Y uno va sumando presidente por presidente y cada vez hay mayor reinversión y civilización. Mosconi, o sea, los radicales, los conservadores, el golpe conservador del 30 hace una gesta
gestatoria en toda la provincia de Buenos Aires, invirtiendo en nuevas ciudades, nuevos pueblos. Es un continuo, y ese continuo de inversión y reinversión, tanto privada como pública, es lo que hace que, bueno, uno llegara a la Segunda Guerra Mundial con un país prácticamente desarrollado. Y después fabricaciones militares tratando de hacer una industria de base, ¿no? O sea, fabricar los químicos de insumos de otras industrias, los materiales, insumos de otras industrias, aleaciones raras. Eso habla de toda una línea conectada de todo el país que hace de la Argentina un país rico y poderoso. Eso es lo que a mi entender se truncó. Bien, Iris, te hago la última pregunta y después te paso acá con Estela Maris. Sí. Es increíble, ¿no?, cómo contar la historia, y también, la verdad que me da vergüenza por qué en las currículas de las escuelas primarias y secundarias no hablan de esto. Pero no creo que es casual, no creo que es casual. No, Yo por creo que no supuesto. se le enseña historia a los chicos ahora para que aceptemos que la mediocridad socialdemócrata está bien. No, está correcto, sí, comparto totalmente lo que decís, claro que no es casual. Es un veneno que le están inyectando desde los chiquitos, ¿no? Y este veneno ya viene inyectado de hace varias décadas atrás. Pero dijiste algo muy importante, cómo Roca ayuda a Japón para que Rusia no avanzara sobre esa gran isla. Y fíjate que después en Rusia nacen dos engendros asesinos, Lenin, Stalin, afirman el comunismo, y va avanzando la ex Unión Soviética. Hablaste de Alfonsín. Alfonsín fue vicepresidente primero del Foro de San Pablo, cuando se crea el Foro de San Pablo, y después engendran el otro socialismo, que lo considero un comunismo camuflado, llamado socialismo siglo XXI. Coincido en la apreciación última, sí. Bien. Totalmente. Y después el pueblo vota a Alfonsín, y fíjate lo que sucede desde Alfonsín a fecha actual, cómo el populismo, sin tener en cuenta ese patriotismo de Roca y de otros patriotas más que hemos tenido en nuestra historia, cómo el populismo va avanzando. Vos hablás de un contaminante que es la socialdemócrata. Sí, o bueno, socialismo del siglo XXI, estamos hablando de lo mismo. Bien, perfecto. Que creo que es algo que empezó con Alfonsín, ¿no? Que creo que Alfonsín, el rol que cumplió acá fue ese, después de las guerras de Malvinas, para apagar al país, no sé cómo explicarlo, para desviarnos de nuestro camino. Vos fíjate, te voy a contar algo que muy pocos lo saben. Cuando estalló la guerra de Malvinas, yo soy veterano de guerra no reconocido, tuve una participación indirecta con la guerra. Felicitaciones. Gracias. Y en aquella época, cuando estalla el conflicto con Inglaterra, yo recuerdo perfectamente que en las Fuerzas Armadas había un general de apellido Nicolaides que hablaba con los rusos, ¿no?, para pedir ayuda a Rusia, que en aquella época era la Unión Soviética, transando con Rusia. Eso está registrado. Se habla muy poco, dejó de ser secreto, pero se habla muy poco sobre ese tema. Así es. Y ahora yo te pregunto, con generales topos que se la querían dar de nacionalista y después que hablaban con la Unión Soviética, con un avance socialista que cada vez premura y lamentablemente también prima constantemente de no sé cómo vamos a terminar en todo esto. ¿Vos creés, y acá viene la pregunta, vos creés que si se instala un populismo agresivo como el que estamos observando o como el que se viene, se va a salir solamente metiendo concejales y legisladores? Qué pregunta. Creo que es un ejercicio que hay que hacer sí o sí, independientemente de si eso no es la solución. Creo que la voz nuestra tiene que estar, porque existimos, entonces negarse a estar representado es una autoanulación.
Aunque uno tenga un concejal de 30 en una localidad, la voz de uno tiene que ser escuchada. Ese es un tema, ¿no? Es decir, bueno, tengo 4 diputados en provincia de Buenos Aires. Bueno, la actual gobernadora endeudó a la provincia de Buenos Aires en 12.000 millones de dólares. Tiene que haber alguien que diga en el acta y que quede, mire, yo no estoy de acuerdo con la deuda porque no quiero endeudar a la provincia. Punto. Está bien, si es un voto de 200 no va a cambiar la historia, pero la voz tiene que ser escuchada. Ese es un principio, digamos, democrático. Entonces sí creo que hay que hacer el ejercicio. Segundo tema, y esta es mi opinión personalísima, y obviamente como no ha sido testeada en comicios, puede ser una fantasía mía, ¿no? Yo creo que nosotros somos mayoría. Creo que la gente que trabaja, la gente que reinvierte su esfuerzo, la gente que apuesta todos los días por la nación en la que vive y ama, somos la mayoría. Y que trasciende todas las clases sociales, digamos. No hay nadie más liberal que una señora que vende chipá en la estación de Temperley, en negro, ¿no? Porque ella vive de su trabajo, si no trabaja no come, y reinvierte su ganancia, haciendo algo por su libertad y por su derecho constitucional de ganarse la vida. Entonces, estoy convencida que en realidad nosotros somos más, pero que por alguna razón nos hemos negado a tener un esquema de representación y salir a la lid política a pelear la representación. Entonces, tenemos gente que a mi entender son minorías que están sobre representadas. No es casual eso tiene todo el apoyo de todos los medios, eso se paga, o sea, ellos manejan el Estado y le dan dinero del Estado a determinados grupos políticos, cosas que ustedes en el programa deben haber tratado infinidad de veces, ¿no? Buen día, en el punto final, toda discusión política puede ser que termine violentamente. De hecho, no solo en la Argentina, en todos lados termina así. O sea, en Francia todos los sábados se están agarrando a las piñas. Todos los sábados, hace 40 sábados. Es lógico que puede ser que haya algo agónico en algún momento. Pero yo creo que la mayoría del pueblo argentino es naturalmente conservador. Conservador en el sentido político del término, ¿no? Entonces, no sé hasta dónde tienen margen el comunismo del siglo XXI. Yo creo que tiene márgenes muy estrechos. Y la prueba ha sido que cuando Cristina Fernández quiso la reelección eterna, el pueblo le dijo que no. Son márgenes para la administración del día a día, pero no para la formación de la nación. Y fíjese usted que todo lo grave que se ha modificado desde la Alfonsín hasta hoy, esto es, se modificó la Constitución, supeditando nuestra Constitución a leyes internacionales, se cambió el Código Civil, el Código Procesal Penal, el Código Procesal Civil y Comercial, se cambió la educación, dejando esta educación desastrosa que tenemos. Todo eso fue una decisión de élite, sin la participación del pueblo. Yo estoy segura que si uno hace un plebiscito y le pregunta a la gente, ¿a ustedes les gustaría que la educación vuelva a ser toda nacional y tiremos a la basura el Congreso Educativo? La gente vota que sí. Porque ha sido un ejercicio de élite cambiando el proyecto nacional, que es el proyecto que quiere el pueblo de la nación argentina. Tal vez es fantasioso lo mío, porque bueno, ciertamente no ha sido sometido a votación, pero si uno lo explica bien, creo que ganamos. Buenos días, Iris. Estela Maris Escar te saluda. Hola, ¿qué tal? Los dejé mudos. No, te escuchaba atentamente. Y yo me preguntaba, porque coincido con vos que en esa gran mayoría que realmente pensamos en el liberalismo,
como un sistema que nos va a dar mejor resultado. ¿Por qué pensás vos que existe el miedo a la palabra liberal, el miedo a la palabra capitalismo? Bueno, hay un ejercicio de propaganda, por un lado. Entonces, muy exitosa. Entonces, a lo mejor uno tiene que usar otras palabras, no sé. Yo me niego a no usar una palabra porque alguien me lo impone, pero determinadas palabras han sido estigmatizadas. Pero si uno lo explica desde otra manera, es decir, bueno, a mí no me parece bien, yo, Iris Speroni, no me parece bien que un señor que es albañil, cuando cobra el sueldo, va al almacén y el Estado le quita la mitad de la plata, a mí no me parece bien. Pero el señor no lo sabe porque le dan un ticket por 1.000 pesos y no está desagregado cuánto paga de impuestos. Si la gente supiera todo el dinero que le sacan y después supiera en qué se gasta, estoy hablando incluso de los más humildes, que son los que más dinero se les saca en proporción a lo que ganan, yo creo que tendríamos muchos socios, porque si uno defiende el derecho de decir, bueno, lo que uno gana trabajando es de uno y no del gobernador o del intendente o del presidente, y que además la gente tiene derecho a reinvertir parte de su ganancia, ¿no? A no cobrar solo lo mínimo para subsistir, sino para decir, bueno, ahorro y me compro una herramienta y me puedo independizar, o ahorro y me compro mi casa. Y esa diferencia entre comprarse y no comprarse una casa es lo que se llevan los políticos. Y yo no sé hasta dónde la gente lo tiene muy en claro eso, porque hay un ejercicio de propaganda para esconder todo eso. Y fíjese usted que lo que prospera es lo que está en negro. O sea, todas las actividades que más o menos prosperan están en negro. Si la señora que realmente vende pastelitos en las estaciones de tren tuviera que pagar impuestos, no come ella. Es muy desastroso lo que ha hecho el Estado con nosotros. Estoy de acuerdo con vos y además, no sé si coincidís conmigo, que la gente no es consciente que en esos impuestos, que el 50%, hablabas vos de nuestro trabajo, se va en impuestos, es para mantener otro 50% de personas que no trabajan. Sí, pero ahí también eso ha sido también una propaganda rara, porque si uno se pone a ver el presupuesto nacional, por ejemplo, el subsidio a vaca muerta es mucho más grande que los planes sociales. Es terrible. A las energéticas para este plan, para este presupuesto de este año, había 208.000 millones de pesos. Para los transportistas, 68.000, 67.000 millones de pesos. Los transportistas son todos políticos. Está Rossi, el que es diputado y jefe del bloque, diputado por Santa Fe, con el hermano, tiene un montón de líneas de colectivos, primero en Santa Fe, ahora en todo el conurbano bonaerense. El otro que tiene un montón de líneas de colectivos es el presidente de la Nación. Hay sindicalistas. Esa gente se lleva de subsidios 67.000 millones de pesos. 208.000 millones de pesos en energía. Las ONG, las fundaciones, todo eso se llevan, no sé, como 4.000 y 5.000 millones de pesos. Millones de pesos. Y estaban protestando porque a la iglesia le daban 150 millones de pesos en sueldos, ¿no? Cuando las ONG, vayan a saber qué, se llevan 20 veces ese número. Entonces, si uno empieza a ver el presupuesto, no es tan así, porque además, digamos, los jubilados es una deuda, porque también que es un esquema Ponzi, yo en eso estoy de acuerdo, pero esa gente en algún momento aportó, salvo los que no aportaron, ¿no? Pero la mayoría aportó. Pero además todos
los meses entra un montón de dinero de la gente que sí trabaja para esa caja, y sin embargo todos los políticos usan la caja de previsional para cualquier cosa. Para cualquier cosa. O sea, el gobierno anterior le dio crédito a General Motors de las jubilaciones, pero este gobierno siguió con la misma práctica de usar el dinero provisional para darle plata a grandes empresas. Entonces, cuando uno empieza a mirar los números en las transacciones, llega a la conclusión de que quien menos se lleva la plata son los jubilados y los pensionados. Es más, el gran favorecido del gobierno actual ha sido la banca. La banca se ha llevado más que las petroleras. Es complicado el tema, es complicado. Sí. Vos hablabas de una bola de nieve de prosperidad a través de la línea histórica. Sí, yo, digamos, como regla mnemotécnica, para no olvidarse, digo, entre la guerra del Paraguay y la guerra de Malvinas, no es que es exactamente así, pero, y lo bueno que ha tenido es que ha vivido de todo tipo de gobierno, ¿no? Porque estuvieron los conservadores, los radicales, los peronistas, el golpe de Estado, y sin embargo hubo una continuidad entre todos ellos. Decime, mi pregunta concreta es, ¿qué pensás que frenó esa bola de prosperidad? Para mí la guerra de Malvinas, para mí perder contra los ingleses. Creo que tendríamos que todos estudiar más internacionales y más geopolítica. Creo que a veces cuando dicen, uy, ¿por qué prosperaron tanto que Australia? Bueno, Australia fue con Estados Unidos a Vietnam. Australia es un reducto, digamos, occidental en el Pacífico. Entonces, Estados Unidos le dejó a Australia entrar con sus alimentos en los mercados del este asiático absolutamente manejados por Estados Unidos, hablo Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong en su momento, ¿no? Cuando era británico. Y son cosas que nosotros siempre decidimos hacer a nuestro aire, ¿no? La Argentina siempre fue el error en la Matrix, ¿no? En la terminología de los chicos. Entonces, eso, bueno, a veces eso se paga. Yo creo que la Argentina tuvo una serie de restricciones después de la guerra de Malvinas para asegurar a Occidente que nosotros no íbamos a volver a hacer algo inconveniente para ellos. El costo de la guerra para Inglaterra fue altísimo, altísimo. Entonces, no era algo que le iba a perdonar ligeramente. Bien, Iris, otra preguntita. Claro, y agregando más información, no nos olvidemos que Argentina e Inglaterra se la llevaban muy bien en la década de los 70. Yo recuerdo, y la década de los 80 también. Argentina tiene una relación excelente con... Exacto. Antes de la guerra yo recuerdo que teníamos un portaaviones llamado 25 de Mayo y muchos marinos de la Armada inglesa hacían instrucción cada 3 meses con la Marina de Guerra Argentina y dormían dentro de ese portaaviones haciendo operaciones en el mar argentino. Después vino un general borracho, que ya sabemos quién es, que se quería perpetuar con estos topos soviéticos que integraban algunos de la Junta Militar, que ya mencioné uno, Nicolaides, y bueno, sucedió lo que ya sabemos. No nos olvidemos que también hubo después de la guerra el famoso Tratado de Madrid, donde a la Argentina le hacen un torniquete que todavía existe y no le permite al país no rearmarse nuevamente. Y ahora los gobiernos están tratando de negociar con algunos países para ver si Argentina puede llegar a tener un caza de 4ª generación inicial y podamos defender nuestro espacio aéreo. Sí, así estamos. La última pregunta. ¿Vos creés que el argentino tiene la capacidad, la formación,
y fíjate cómo te lo digo, ¿no? Cómo me empleo la palabra formación, como para que en caso de que vengan contingencias, que van a venir contingencias bastantes, que van a tocar mucho, ¿no? En lo que es, en lo social, político y económico. ¿Vos crees que el pueblo argentino es como el pueblo francés, que van a tomar las calles y todos los sábados, ¿no?, se van a dar piñas con la policía? No lo sé, no lo sé. La Argentina tuvo un largo historial de rebeliones a la francesa, digamos, pensando en el Cordobazo, ¿no? Pero a mí me parece que esa Argentina se acabó, ¿no? Creo que hoy estamos con una Argentina un poco más derrotada por la Guerra de Malvinas y el Acuerdo de París, de Madrid, ¿no? De hecho, vienen a robarnos el pescado y nadie dice nada. Pero sin embargo, dentro de, digamos, de la nueva cobardía de un pueblo que ha sido siempre valiente como el nuestro, la gente a mí me parece que vota bien siempre. Tiene el pueblo argentino más inteligencia que los gobernantes. Cuando tuvo que parar a Cristina Fernández con la eternidad, la frenó en seco. Y todo el comunismo del siglo XXI se acabó en un santiamén, se acabó todo. Estoy pensando en el 2013. El gobierno actual, creo que continuando la línea de Alfonsín, de someternos a extranjeros, nos creó una deuda que es, pareciera más un objetivo político que lo que realmente fuera un tema económico, porque vinieron a endeudarnos, tenían ya esa idea antes de ver las necesidades que pudiera haber. Y el pueblo lo cortó. Ahora, bueno, será una aventura la gente que viene y veremos el pueblo cómo puede ir poniéndole límites a lo que va a venir. Pero sí cortó una aventura desastrosa como la de Macri. También estará la inteligencia nuestra de dar opciones un poco diferentes a las habituales o a las que hubo hasta ahora, o las que hubo desde 1983 a la fecha. De decir, bueno, podemos armar una propuesta al pueblo que tenga lo mejor de nuestra historia y prometer un futuro un poco más aventuroso, ¿no? Pero no estoy particularmente asustada por lo que va a venir. Lo que estoy muy, muy asustada es por la deuda externa que tenemos. Bien, pero te aclaro, Iris, no sé si tampoco no tengo ningún derecho de imponer nada, pero la deuda fue generada por mala praxis del gobierno actual y ya el gobierno anterior había dejado un campo minado terrible. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, por supuesto, es un continuo de errores desde Alfonsín a la fecha, porque, digamos, si uno suma todos los gobiernos, todos hicieron algo. O sea, Alfonsín validó una deuda que nunca la revisó, si estaba bien, si estaba mal. Menem deshizo fabricaciones militares, le dio la fábrica militar de aviones a los ingleses, levantó los ferrocarriles que quedaban por imposición del Banco Mundial, cambió toda la educación argentina por imposición del Banco Mundial. Uno se pregunta, ¿y por qué el Banco Mundial quiere cambiar la educación de la Argentina? Una educación que fue ejemplar durante 100 años. Uh-huh. O sea, ¿qué interés puede tener un banco en que uno cambie la educación? Y uno ve lo que hizo de la Rúa y después lo que hicieron los 12 años de esta gente, estoy hablando de los Kirchner. Y en realidad es como un continuo. Cada uno es como que suma una piedra más en la lápida, ¿no? Y lo que uno le queda con el voto es ir tratando de frenar las aceleraciones de todas estas personas, ¿no? Para mí esta gente son nuestros enemigos, hablo toda la casta política. Son enemigos del pueblo. Y no hago distinción de partidos. Son enemigos del pueblo. Entonces, si uno más o menos puede tener eso en claro, es que puede empezar a decir, bueno, vamos a hacer una propuesta al pueblo de gente que no sea enemiga.
que defienda los intereses desde una persona muy acomodada a una persona humilde. Bien, te hago la última y ya te dejo libre, porque la verdad que está muy apasionante este reportaje, 8:38 de la mañana, te pedí media hora y nos hemos pasado 10 minutos, pero no hay problema. No, estoy a total disposición, hagan todas las preguntas que quieran. Ah, bueno, te agradezco mucho. ¿Vos creés que el argentino con el tiempo, obvio, dándole una batalla cultural constante y permanente, ¿no? ¿Vos creés que el pueblo argentino va a entender la palabra real de lo que es el liberalismo? Si sabemos explicarlo, sí. Por eso creo muy importante lo que ustedes hacen todos los santos días. Porque hoy liberalismo, yo trato siempre de escuchar al otro, escucho mucho C5N, por ejemplo, la izquierda, los troscos, parte del kirchnerismo, no hablan de liberalismo, hablan de neoliberalismo y lo asocian a la banca internacional, ¿no? Al globalismo. Y si uno hace esa asociación, claramente cualquier persona dice, bueno, pero es quien me saca la plata, porque en realidad nos cobran impuestos a todos para decir, bueno, y aquí se lo doy, bueno, a jubilados, a planes sociales, a la AUH, pero después cuánto le doy a los bancos, cuánto le doy a las petroleras, cuánto le doy a las compañías transportistas, etcétera, ¿no? Cuánto se llevan los ñoquis del Congreso. Entonces es lógico que una persona de pie diga, bueno, los liberales son los que defienden los intereses de los fondos de inversiones, de la banca internacional, etcétera. A lo que no ayuda que determinados personajes que se dicen liberales efectivamente los defienden, ¿no? Pero no es la idea del liberalismo, ¿no? O sea, la idea de Alberdi era defender al pobre gaucho que lo obligaban, lo tildaban de vago para obligarlo a trabajar por debajo del valor de mercado. Alberdi defiende el derecho de la persona a ser dueña de su trabajo, digamos, ¿no? Si uno puede recuperar ese criterio alberdiano y explicarlo en palabras de hoy, yo creo que eso tiene que andar bien, tiene que andar bien. Bueno, cuando uno escucha un chaleco amarillo en Francia, la explicación que hacen es clarísima. Dice, bueno, te muestran el recibo de sueldo. Dice, yo gano 1.200 euros. Me sacan tanto de ganancias. Me sacan tanto de previsional. Me sacan tanto de esto. Yo pago tanto de alquiler. La comida sale tanto. Los impuestos que pago en la comida es tanto. Al final no me queda dinero para nada. Y es una explicación muy clara. Es, bueno, un Estado que sale el 50%, el Estado francés sale 50-51% del PBI. Bueno, ¿eso quién lo paga? Lo paga un señor que es dependiente, atiende una estación de servicio por 1.200 euros por mes y no le alcanza. Esa gente no puede no entender lo que es un Estado abusivo. Bien, Iris, has sido muy atenta, vamos a escuchar un poquito de música. Por favor, no cortes, que me voy a comunicar por línea privada con vos. Perfecto.